Bueno, tengan muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien y que estén pues pasando este tiempo de la mejor manera posible. La idea de la clase de hoy es hablar un poco acerca del material que les envié. En teoría, el material tendrían que haberlo leído y tendrían que estar ustedes como ya familiarizados más o menos con lo que va a constituir la tercera parte del desarrollo de esta materia. Eh, en teoría nosotros ya terminamos el producto que vamos a vender, ya lo tenemos listo, ya hicimos las pruebas y ya es un producto que es comercializable. Entonces, en este momento lo que nos toca hacer es ir a la parte de elaborar el plan de negocios que me va a permitir eh, presentarlo, ya sea para poder conseguir fondos para poder producirlo o para mí como empresa, como emprendedor, poder tener una estructura que me diga o que me indique de qué manera voy a trabajar, de qué manera voy a desarrollar mi negocio, mi empresa, porque el producto no es nada más que eso, o sea, el producto solamente es el producto con el que vamos a trabajar, el producto que vamos a comercializar, pero esto pudiera ser el primer producto de muchos en realidad. Entonces, una de las cosas que hay que tener como más claras y en las que debemos de creer es en la razón por la cual yo debo tener un plan de negocios. Y como ustedes pueden ver aquí, a mí el tener un plan de negocios, el tener un documento que me diga, este es mi plan, esta es mi estructura de trabajo, este es mi plan sobre el cual yo voy a basar mis metas y mi progreso y los pasos que voy a dar para construir mi negocio. Una de las razones más importantes para poder visualizar el éxito que nuestro emprendimiento puede tener. Muchas veces al realizar el plan de negocio y al establecer o ir poniendo paso por paso las cosas que tengo que realizar, me voy a dar cuenta que probablemente mi producto es muy bueno, mi idea de negocio es muy buena, pero no es algo rentable. Entonces, pero eso lo puedo determinar ahí. Aquí es donde yo puedo definir si realmente va a ser exitosa. Puede ser que mi idea de negocio, como lo hemos platicado en varias ocasiones, no tenga como finalidad generarme un ingreso propio, pero sí como finalidad servir a alguien, porque estábamos hablando de los emprendimientos sociales. Hasta estos emprendimientos sociales deben de tener éxito. Yo no puedo crear un emprendimiento social que al final de cuentas no tenga éxito o no sea, no sirva para nadie. O sea, yo pensé que era algo que pudiera servirle a la gente, pero al final de cuentas cuando yo realicé mi plan de negocios, me di cuenta que no era algo tan importante. Eso lo puedo definir acá. También me permite evaluar cuáles son los riesgos que voy a tener, cuáles son los probables problemas en los que yo pueda incurrir, ya sea financiero, ya sea porque no tengo el material que necesito, ya sea porque es poco el material en el país y tengo que mandarlo a traer. Hay un montón de cosas que se pueden convertir en riesgos y que yo puedo ver en esta parte, que yo puedo evaluar en el desarrollo de mi plan de negocios antes de estar ya encaminados y haciéndolo todo, pues. Además me permite determinar de manera muy anticipada hacia dónde quiero ir, lo que les decía, qué es lo que quiero hacer. Muy probablemente sea un producto el que estoy creando ahorita y en el desarrollo del plan de negocio yo me voy a dar cuenta de que a mí me gustaría trabajar con muchos más productos y hacer muchas más cosas y que pueden salir precisamente del desarrollo del plan de negocios. También me permite definir una meta, establecer una meta final, ir viendo cuánto voy avanzando de la meta, qué tanto voy subiendo o escalando o qué porcentaje voy cumpliendo de la meta que yo me estoy planteando cuando yo desarrollo mi plan de negocios. Esas son como las cosas más importantes o lo más, digamos que lo que a mí más me sirve y las razones más importantes por las cuales yo debo tener un plan de negocios completo.
Además de eso, es bien importante, y aquí lo vamos a ver si podemos pasarlo, es definir qué es un plan de negocios. Vamos a ver. Permítanme un segundo, no nos vayamos a equivocar y no vayamos por otro lado. Ok, ya vimos por qué es importante. Veamos entonces realmente qué es un plan de negocios, cómo pudiésemos definirlo. Inicialmente es un documento. El plan de negocio es un documento que me permite identificar el proyecto en el que estoy trabajando. En el caso de ustedes son 2 proyectos. También es un documento que me permite a mí describir la oportunidad de negocio que estoy teniendo, contarla, decirla, no solo a mí, también a terceros. Y también es un documento que me permite realizar un análisis económico, y eso es bien importante, la parte económica, la parte financiera que yo voy a desarrollar dentro del plan de negocios. En sí, el plan de negocios me permite tener estrategias, procedimientos para convertir en una oportunidad de negocio concreto. Son 2 cosas, son las estrategias más los procedimientos. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que mi negocio funcione. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de las estrategias definidas dentro del plan de negocio y los procedimientos para lograr esas estrategias. No es nada más que eso. Vamos a ver la importancia. ¿Para qué nos sirve? Ya vimos las razones principales, pero realmente ¿para qué nos sirve tener un plan de negocios? Me sirve para tener claro el proyecto, para tenerlo claro, para entenderlo, para focalizarme. Eso creo que es como cuando ustedes lo vean terminado, van a poder ver el paso a paso de su plan de negocios. Entonces ahí ustedes van a poder decir, en efecto, me sirve para focalizar mis esfuerzos, para saber hacia dónde tengo que ir, para saber cuáles son las etapas que van a ser más difíciles, más complicadas de desarrollar. Me permite además o me provee de un marco que ayuda a planificar e identificar estrategias. En la medida en que yo voy desarrollando mi plan de negocios, también voy definiendo cuáles son las estrategias que son más apropiadas para poder lograr mi meta. Y además de eso, voy también definiendo, como ya lo vimos, cuáles son las estrategias, cuáles son las estrategias que son como más viables para poder lograrlo. Cuáles son, cómo debo planificar estas estrategias bien. También, como les decía en un inicio, me sirve para poder discutir con terceros, bancos, inversores, incluso para contar cómo fue mi idea de plan de negocio. Para eso me sirve. Es como les digo, el paso a paso. Me sirve para poder discutir o solicitar o contar cómo funciona mi negocio. También me permite quizás evitar errores o poder definir cuáles son los errores que se pudiesen cometer o que se van cometiendo y poder rectificarlos. Dentro del plan de negocio siempre hay una parte que me dice a mí que me permite evaluar la ejecución y que me permite corregir. Entonces, si dentro del plan de negocio yo tengo bien definido la parte en la que yo voy a evaluar y la parte en la que voy a retomar esa oportunidad de mejora, aplicarla y corregirla, cuando yo siga creciendo con mi negocio, sé que esos son los errores que no debo cometer. Entonces, esto me permite como ir identificando esos errores e identificando las oportunidades de mejora para poder superarlos. Los planes de negocio son diferentes. En realidad son diferentes, en realidad tienen como, van a depender del empresario, del emprendedor, van a depender del producto, van a depender del entorno. Un mismo producto puede tener las mismas condiciones, pero dependiendo del entorno en donde yo lo voy a desarrollar, así va a ser el plan de negocios al final de cuentas. Entonces, no hay planes de negocio parecidos, digamos. Hay una estructura que podemos seguir, hay un checklist de pasos a cumplir, pero el contenido real puede ser muy diferente en realidad. Siempre es recomendable realizar un plan de negocios para proyectos pequeños y para proyectos grandes, para ambos.
Es importante que no pensemos que porque son proyectos pequeños no es necesario hacer un plan de negocios. Hay planes de negocios que son cortitos, que son más bien como un resumen ejecutivo y que funcionan perfectamente. Hay planes de negocios que son muy extensos y que van a depender de el producto en sí que estamos trabajando. Hay 3 características importantes que debe tener un plan de negocios y que no deben de faltar. Lo primero es que debe ser comprensible. Probablemente para usted, un plan de negocios a veces es comprensible para el que ha generado la idea. Es su idea y usted la tiene clara, usted sabe lo que quiere decir. Más sin embargo, cuando la expone, cuando yo la leo, para mí no está clara. Entonces, en ese sentido tiene que ser como bien objetivo. Tenemos que ser bien objetivos y tratar de generar un plan de negocios que sea comprensible para quien lo vaya a leer, no solamente para nosotros. Debe ser escrito con claridad, obviamente. El vocabulario debe ser preciso, evitar jergas, que eso nos pasa mucho, o conceptos demasiado técnicos, que nos pasa mucho cuando somos especialistas en ciertas áreas. Las cifras que utilicemos, las tablas, deben ser fáciles de comprender, como les digo, para cualquiera que lo vaya a trabajar. Debe ser breve, en realidad debe ser breve. No debe ser, aquí vemos un máximo de 25 páginas, considero yo que sí que es correcto, que sea un máximo de 25 páginas, algunos deben ser un poco más largos, pero cuando el documento es muy largo se pierde en realidad el objetivo o el interés de quien lo está leyendo. Entonces, entre más concreto sea, y como dice aquí, más conciso, más fácil de leer va a ser, más fácil de entender, más fácil de discutir. Entonces, esas son como las 3 características: comprensible, breve y conciso. A veces es complicado porque queremos contar mucho, queremos decir mucho, pero tenemos que ir como estableciendo o depurando la información que realmente yo quiero que esté dentro de mi plan de negocios. El plan de negocios es un proceso, una planificación y una idea. Nosotros lo podemos ver aquí definido prácticamente como debe de ser. Es una idea que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio. Esas son como las 3 grandes áreas en las que yo debo enfocar mi plan de negocios. Es un proceso, es una planificación, es una idea. Y al final de cuentas, esto me va a generar un producto que, como ya les dije, debe ser breve, concreto, conciso. ¿Cuáles son los objetivos? Primeramente, yo necesito definir la oportunidad del plan de negocios. Necesito también permitir o me permite un estudio de mercado que aporte la información requerida para llevar a cabo un correcto posicionamiento del producto. Aquí estamos hablando en realidad del plan de mercadeo. Dentro de todo plan de negocio hay un plan de mercadeo. Puede ser algo bien sencillo, algo bien sencillo, y puede ser un plan de mercadeo muy elaborado con todos los pasos y con todas las oportunidades. Aquí, como les digo, no hay planes de negocio que sean iguales. Se va a ir definiendo dependiendo de las condiciones, del segmento de mercado, dependiendo del producto, dependiendo de quiénes están involucrados o hacia qué público yo lo quiero ir enfocando. Entonces, todas esas cositas que ustedes van a ir viendo ahí me van a permitir a mí desarrollar un estudio de mercado que me permita finalmente definir una estrategia mercadológica para venderlo. Llámese estrategia mercadológica, venderlo de puerta en puerta, venderlo en redes sociales o venderlo por todo lo grande. Todo eso es una estrategia mercadológica. También me permite, y aquí insisto con lo mismo, desarrollar con certeza qué tan viable es mi producto, mi proyecto económico, desde el punto de vista económico. Eso es como bien importante, que me permita a mí definir eso, que me permita verlo, que me permita evaluarlo. Porque, o sea, lo que les he dicho, muchas veces estamos hablando de un producto que es fantástico, que es súper bueno, que tiene todas las condiciones y características, pero que es muy caro y que no es rentable. Entonces, si no es rentable para poderlo poner en práctica, entonces es como, no puedo, o sea, realmente no sé, o me va a permitir
buscar alianzas estratégicas para poderlo desarrollar. Entonces, pero ahí vamos a ir como con más cosas, pues puede ser que sea producto que económicamente no sea viable para mí, que deba buscar alternativas de solución, pero también puede ser que cuando yo busque alternativas de solución económica, cuando yo busque y toque puertas, puede ser que me digan, mire, su proyecto en realidad, aparte de que no es económico viable, eh, tampoco es viable para poderlo vender. Pudiera ser, y esto, para eso sirve el plan de negocios, para que alguien más pueda opinar y definir y ayudarnos a definir eso. Esos son los elementos primordiales dentro de un plan de negocios. A mí me gusta mucho esta gráfica porque como que me lo deja a mí muy claro, me lo deja muy específico cómo debo yo eh, elaborarlo. Y realmente es complicado en el sentido de que si yo le digo, haga un plan de negocio o preséntemelo y partirlo de cero es como, ¿por dónde empiezo? Entonces, esta es como una gráfica que me permite a mí, de una manera bien concreta, definir cómo hacer un plan de negocios. Y ustedes lo pueden ver aquí. A mí me parece que es como la forma más viable de poderlo explicar. Por ejemplo, un plan de negocios debe llevar un resumen ejecutivo que no debe ser mayor a 2 páginas. Debe definirme qué es el producto o servicio que yo estoy queriendo vender y que no debe ser mayor a 3 páginas. También debe definirme el equipo de trabajo con el que vamos a desarrollar esta idea, que igual no debe ser mayor a 3 páginas. Me debe definir, como les decía anteriormente, un plan de mercadeo, por sencillo que sea, es un plan de mercadeo, y que no debe exceder a 4 páginas. El sistema de negocio como tal, y eso lo vamos a ver más adelante a qué se refiere, pero que de igual manera no debería de exceder a 4 páginas. El análisis de riesgo, que es lo que estábamos hablando, la viabilidad y todo eso va acá, que no debe ser mayor a 2 páginas. El plan de implementación de mi negocio, que no debe ser tampoco mayor a 3 páginas. Un plan financiero, que es como a lo que le tenemos más miedo y resulta a veces más complicado. Y las entidades en las que yo me voy a apoyar para poderlo hacer. Llámese entidades que me van a brindar apoyo financiero o que de alguna manera me van a ayudar a poner en marcha mi negocio. Entonces, eso hay que tenerlo definido.